Saludos cordiales, señoras y señores. Qué lejos está la Córdoba de la que hoy les vamos a hablar, de esa otra que en tiempos de Abderramán III se consideró faro de la civilización y perla de Occidente. En el siglo XVII, sin embargo, ya solo quedaban las ruinas de ese antiguo esplendor. Era entonces la nuestra una ciudad aislada por las epidemias, donde la gente literalmente se moría de hambre en las calles y en la que hasta los hechos más alucinantes se consideraban ciertos. El relato de uno de estos prodigios, perfectamente documentado, conforma la trama del libro que les presentamos esta noche. Licenciado en Filosofía y Letras, documentalista y experto en la historia de Córdoba, damos la bienvenida al escritor Luis Enrique Sánchez y a su novela Espectros en Trasierra. Buenas noches, Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí en este medio que toma el pulso a la cultura cordobesa, tan necesitada de incentivos y de espacios como este. Qué poquito queda ya, ¿eh? Poco. Tuvimos la ilusión del 2016, que creíamos que íbamos a crear una infraestructura de la industria cultural, etcétera, pero todo quedó en la ilusión, como siempre pasa en Córdoba, ¿no? Antes de adentrarnos en esa misteriosa ermita de Trasierra y de conocer los extraños sucesos que allí acontecieron, ¿qué te parece, Luis, si bajamos a esa Córdoba del siglo XVII para conocer a sus habitantes? ¿Cómo vivían aquellos cordobeses y cuáles eran sus problemas más acuciantes? Bueno, la Córdoba del XVII, a nivel urbanístico, mantiene la estructura medievales, o sea, cerradas sobre unas murallas ya degradadas, porque no tenían ya su utilidad defensiva, pero participan, con sus peculiaridades, participan de eso que se ha llamado la frustración del imperio, la situación de crisis general. España, a mediados del siglo XVII, pues pierde ya Flandes, pierde definitivamente Portugal. Los ingleses, bien piratas o bien enmascarados, abordan los barcos que vienen de América con la plata, y se vive una situación de crisis generalizada, la devaluación de la moneda, los impuestos para la guerra, es decir, es una población exhausta, que además tiene la peculiaridad de padecer unas calamidades climatológicas horrorosas en esos años de muchas lluvias en primavera que estropean las cosechas seguidas de sequías tremendas, con lo cual hay una escasez alimentaria tremenda, sobre todo del alimento básico de la alimentación de entonces, que era el pan, ¿no? El trigo escasea y los que lo tienen lo atesoran para que suba el precio, ¿no? Con lo cual el pueblo se muere de hambre, ¿no? Para Mas-Inri, el año 1647-48 tiene lugar una epidemia tremenda que diezma la población. Vamos, de una población de 40.000 habitantes que tenía Córdoba en aquella época, mueren 13.000 en esa epidemia. Es decir, la gente se moría, como tú bien has dicho, por las calles, ¿no? De hambre, si no de hambre, de peste, ¿no? Entonces, esa es la situación real de la población, ¿no? Y están enseñoreados por la clase noble, y con lo cual te puedes dar una idea de la situación crítica, ¿no? El periodista Barrio Nuevo, desde Madrid, viendo todos estos hechos, en sus famosos avisos, decía que prácticamente no quedaba ningún capital, que todos se habían arruinado, ¿no? Porque también se dan circunstancias como que se asemeja mucho a la actualidad, con las preferencias, con las pérdidas de las acciones de Bankia, etcétera, ¿no? Pues entonces la gente invertía en juros, y los juros también le metió Hacienda a la mano, con lo cual se arruinaba incluso el acaudalado, sufría esta calamidad, ¿no? Decía Barrio Nuevo, dice, no queda ningún capital en pie, prácticamente están todos arruinados. Dice, las iglesias están llenas de retraídos era huidos dice, la gente anda por la calle como embelesada, ¿no? Como ausente, ¿no? Una sensación como de fin del mundo. Exactamente, esa es la situación, ¿no? Lógicamente, en esta situación,
es un caldo de cultivo ideal para que la gente se aferre en lo sobrenatural, en los prodigios, en lo maravilloso, algo que les libere de ese estado misérrimo, ¿no?, en la que vivían. ¿Y cómo te llegó esa historia de las ermitas de Trasierra? Bueno, esto corresponde a la época en que compartía mi tiempo con la investigación histórica, ¿no? Colaboraba hacía el inventario de obras pías de la catedral. Cuando llegó a mis manos un expediente titulaba El desierto de San Juan Bautista, ¿no? Eran unos fondos procedentes de la desamortización referidos al convento del Carmen. Y en ese expediente había otro en el cual había un memorial de declaraciones de los testigos, una serie de testigos que aseguraban ante el tribunal eclesiástico, en aquella época era muy peligroso hablar de estos temas porque estaba la Inquisición detrás, que aseguraban haber visto cosas extraordinarias y fenómenos que llamaban ellos sobrenaturales, ¿no? Y eso fue leerlo en aquel espacio arcano y enigmático del archivo de la catedral, que es la antigua quibla de la mezquita, ¿no?, donde pasaba el califa para sus oraciones del viernes, ¿no?, dirigir la oración del viernes. Pues realmente era impresionante, ¿no?, con la firmeza que esta gente aseguraban haber visto. Por ejemplo, no quiero detallar mucho para no desbrozar la novela, pero que los animales que encerraban, como los cerdos, salían despedidos por encima de las tapias, ¿no? Y las tapias tienen 4 metros de altura, es decir, que los cerdos volaban, ¿no? Y lo aseguraban y lo afirmaban, ¿no? Eso, por muchos argumentos de racionalidad, era un momento en que te sorprende. Entonces, esa sugestión no lograba desecharla, y ha ido alimentando este universo, como dicen los modernos, este universo particular en que yo doy rienda suelta aquí en la novela, ¿no? ¿Y por qué crees que estos contextos históricos pues favorecen este tipo de manifestaciones extraordinarias, parapsicológicas casi, ¿no? Porque se ven hasta fantasmas en un momento determinado. Claro, sí. Bueno, estas cosas, si recurres a los libros de parapsicología actuales, se dan incluso ahora, ¿no? Ahora, sí es cierto que en este contexto que hemos hablado de crisis generalizada, de pesimismo, de no tener un horizonte, no tener la vida del hombre, no tener, pues era muy habitual el hecho de que se agarrasen a esta fantasía, a estas visiones beatíficas, raro el convento que no tenía una monja que levitaba, ¿no? Por aquella época también Barrio Nuevo hablaba que en Badajoz se veían batallas de los tercios y tal, en lo que los tercios sí ganaban, allí sí ganaban esas batallas, ¿no? Es decir, que había lo más increíble, ¿no? Y la gente lo afirmaba y lo secundaba, y las autoridades también. Es decir, era un contexto general que era muy propicio a lo sobrenatural, a agarrarse ahí como único asidero para elevarse del estado de la realidad, ¿no? Terrible, ¿no? Hay que ver qué parecido puede ser ese siglo XVII con lo que nos está pasando en este siglo XXI. Sí. Menos mal que no pasamos ese hambre que pasaban de momento, ¿no? Ya, de momento. Sí, pero la verdad es que ahora yo le temo muy preocupado a las nuevas generaciones, ¿no? El horizonte tan incierto que tienen, el abismo que tienen ante ellos, ¿no? También está pasando con lo que estamos ya terminando nuestra edad laboral, ¿no? Que también el mercado laboral ya también te expulsa de alguna manera, ¿no? Cuando podían aprovechar toda esa experiencia acumulada, ¿no? Y es cierto, ya hemos comentado antes lo de los juros y su analogía con lo que está pasando ahora, con las preferentes, con esas acciones de bancos que se fuman de la noche a la mañana, ¿no? Pues sí, hay un paralelismo. Hombre, no vamos a caballo ni con la espada al cinto, pero tropezamos siempre con las mismas piedras, ¿no? Parece que no aprendemos de la historia. Sí, además lo triste es que aquella crisis del 17 tardó mucho en superarse. Es decir,
al menos en Andalucía y sobre todo en Córdoba, fue muy determinante, ¿no? Y yo creo que todavía somos herederos de aquella cultura, ¿no? No se veían brotes verdes con la facilidad con la que se ven ahora. En la Córdoba del siglo XVI, que describes también en tu anterior novela, pero en la del tesorero de la catedral era del siglo XVI. Y en esta también encontramos una ciudad temerosa y sumisa, ¿no? Dominada por los poderosos, si bien es capaz de explotar cuando ya se le lleva al abismo, como sucedió con ese motín del hambre. Sí. Es curioso que se puede poner el ejemplo de ese motín como el espíritu de rebeldía, ¿no? Pero sin embargo fue una explosión muy momentánea, es decir, no está en la cultura cordobesa el tema levantisco. Hay autores e historiadores como Domínguez Ortiz que no se explican en las circunstancias en las que se vivía cómo no hay más violencia, cómo no hay más alteraciones, porque son en esta época, muy localizadas. En Andalucía es Granada, Sevilla y Córdoba. Bueno, primero Granada, Córdoba y después Sevilla. Pero fue unos momentos en los cuales realmente la gente reacciona, ¿no? Asaltan la sede del corregidor, cambian el corregidor, abren los graneros, es decir, nombran ellos mismos un corregidor, intentan de alguna manera cambiar las cosas, pero de inmediato surge una reacción de la nobleza con una represión tremenda, sobre todo aquí en Córdoba, en el barrio de San Lorenzo, que es siempre el más levantisco, ¿no? Y cuando hay ahorcamientos, en la corredera hay azotes públicos masivos, o sea que fue seguido de un terror tremendo, ¿no? Incluso hubo un momento, el día de San Juan, porque esto fue en 1652, el día de San Juan solían venir los campesinos a Córdoba a gastarse lo que habían cobrado, que era una época de cuando se cobraban las cosas, recogían las cosechas, y era una fecha muy señalada en el calendario agrario, ¿no? Solían venir miles de campesinos, ¿no? Y se esperaba que se sumaran a la sublevación. Sin embargo, los campesinos se quedaron fuera, no entraron en la ciudad, ¿no? Es decir, que cundió el terror en Córdoba. La nobleza consiguió controlar todo, con estos ajusticiamientos y demás. Y después, Domínguez Ortiz, en referencia a Sevilla, pero que lo mismo pasó en Córdoba, dice: después Sevilla volvió a su secular sumisión. Y esto pasó en Córdoba. ¿Qué queda de ese carácter? No queda nada, porque en esta misma, la novela, que siempre, la novela aunque sea histórica, es, si no una caricatura, es una transposición casi de la realidad. Pues en esta novela vemos cómo el providencialismo, que fomentan tanto el clero como la nobleza para que las cosas sigan igual, pues de alguna manera inoculan en la cultura cordobesa una apatía sumisa, que es lo que se llama el senequismo, que es lo que llaman ahora senequismo, como si fuera una virtud, cuando es una actitud pasiva ante adversidades, como estamos viendo ahora, adversidades, injusticias, corrupción, etc. Aquí nadie reacciona, ¿no? Eso reaccionaron en ese momento, fue una especie de epítome, y después no ha vuelto a suceder nunca más, porque no se puede decir que la guerra civil, no, tampoco, ¿no? Entonces el senequismo, en tu opinión, es sumisión y pasividad. Sí. Eso que tanto nos enorgullece. Sí, eso, no, eso se vende como una virtud, y yo creo que es precisamente un defecto, ¿no? Es una cultura de la pasividad, del pasotismo y de la sumisión, porque aquí estamos viendo en la actualidad, pase lo que pase, nadie reacciona, nadie protesta, las empresas van cayendo, no hay ninguna acción. Aquí seguimos esperando
la acción de la providencia, ¿no? Esos espectros. Los espectros Sierra, y los mesías que vengan a redimirnos, ¿no? Bueno, pero si se te lleva al abismo, como sucedió con ese motín del hambre, donde creo que la espoleta fue que la muerte de un niño por hambre, ¿no? En el barrio de Córdoba. Ya sales a la calle, pero forzado por las circunstancias. Claro, siempre te digo que es un episodio muy aislado y en una situación muy extrema, pero que fue fugaz, o sea, que se reprimió y nunca más se supo, ¿eh? Es decir, que... Eso lo llevamos grabado en nuestro ADN, esa sumisión. Inmediatamente, sí, yo creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Tan pesimista eres en ese sentido? Sí, en ese aspecto yo soy pesimista. Yo recuerdo un periodista alemán que me preguntaba la incomprensión por unos sucesos y yo me acordaba de mi novela y yo decía que el cordobés lleva mucho tiempo viendo eso, pues volar los animales, ¿no? Y lo ven con normalidad casi. Cuántas empresas cerradas y cuántos sueños perdidos y sin que nada se mueva. Nada. No hay nada, ¿no? Ni la clase política, ni la intelectual, que ha vivido muy aislada. Nunca ha habido el intelectual que los ha habido. Grandes intelectuales cordobeses nunca han tenido una vinculación por el pueblo, por la sociedad. Ha habido muy poca. Cuando ha llegado la universidad, yo recuerdo... por la prensa y demás, pues toda la serie de aventuras que se esperaban del impulso, pues no, la universidad se encerró en sí misma y no tuvo ninguna proyección en nuestra sociedad, ¿no? Y hay grandes catedráticos y grandes intelectuales, ¿no? Pero no son vinculados, ese compromiso no se ha dado del intelectual con el cordobés. Es mi percepción, puedo estar equivocado. Tú has visitado las ruinas de esta ermita varias veces e incluso has pasado por allí alguna noche. No sé si recomendarías... No, noche no, pero... Noche sí, pero tarde-noche sí, ¿no? Tarde-noche sí. ¿Recomendarías la experiencia a los espectadores? Bueno, yo te digo que esa sugestión que me produjo cuando leí aquello en la catedral, pues se repitió en mi primera visita, ¿no? Yo recuerdo, iba mi mujer conmigo y una vez que teníamos localizado el sitio por los mapas topográficos, nos aventuramos, era una tarde de verano. Estamos viendo imágenes de esas ermitas ahora. Exactamente. Entonces nos aventuramos a la sierra. En principio la sierra es muy fácil equivocarte de carril. Fui por un carril distinto, tuve que volver. Después vi a lo lejos un cortijo con una espadaña y creyendo que podía ser algún vestigio y tal, me dirigí allí, vi que no era. Al volver, una manada de yeguas envolvieron el coche con auténtico peligro, es decir, que nos costó trabajo salir de aquello, ¿no? Tuve que pasar un arroyo con el coche. Cuando ya cometíamos el último repecho que creíamos que llegábamos a la ruina, nos salió un guarda jurado como aparecido, ¿no? Detrás de un arcornocal, ¡pum! Y también se empeñó en que no siguiéramos, que aquello no tenía nada que ver, que estaba en una ruina, pero que aquello no era tal. Me costó trabajo, parecía que había algo sobrenatural que quería impedir que se desvelara ese secreto cubierto por el manto de los siglos, ¿no? Decía, el mismo proceso, que puede ser novelesco, pero fue ya sugestivo, ¿no? Al llegar a las ruinas, pues lógicamente a la emoción de ver aquello después de haber trabajado y tal en el tema, pues lógicamente tuvimos una cierta prevención. El aspecto también ayuda, ¿no? Mi mujer, que conocía los textos y lo que se decía allí, que había ocurrido, no quiso entrar, se negó a entrar. Ya se nos hizo tarde y ella me apremió a que viera aquello, pero rápido, ¿no? Yo fui saltando de sitio a sitio, viendo todo, reconociendo las distintas estancias que ya conocía previamente por los documentos, cuando ocurrió un fenómeno que los que viven en la sierra o les gusta salir ocurre, ¿no? Que es que la noche se echa de pronto, ¿no? El sol se oculta detrás de un cerro y cuando te crees que te queda todavía una hora de luz, ¡pum!, aquello... Se apaga la luz. Entonces se cubrió de sombras aquello, imagínate, ¿no? Cómo salimos de allí. Yo mismo, mi mujer, todos salimos corriendo, ¿no? Es decir, que
que lógicamente cuando sabes lo que al menos decían que ocurría, pues tienes esa doble sensación o sentimiento, ¿no? En principio sugestión y después prevención. Lógicamente yo no pasaría una noche allí. No pasarías. No. ¿A cuántos kilómetros está de Córdoba? Y si algún curioso quiere ir, ¿qué camino hay que seguir para encontrar esas ruinas? Bueno, al final pongo una nota de autor que pongo la localización exacta, ¿no? Pero estará a unos 7, 8 kilómetros subiendo por la carretera esta de Asuán, de Villaviciosa, por la parte de Asuán. Cuando inicias la bajada, que pasas el Rosal, no sé si todavía existe, pues hay una serie de carriles a la izquierda, esa es la orientación, ¿no? Lo que ocurre es que ahora andar por la sierra es muy difícil porque está toda llena de alambradas. Es decir, las veredas pecuarias están violentadas, ¿no? Están clausuradas. Y entonces hace falta permiso. Esto pertenece al cortijo de la Londiguilla y a mí me dieron realmente toda serie. En principio, cuando yo fui hace años, como te digo que esto es un trabajo, ya tiene años, el trabajo de investigación arqueológica, histórica, ¿no? La novela sí es más reciente. Entonces sí pude acceder, como te dije, ¿no? Con mi propio coche, hasta las mismas ruinas, hasta las planadas esas que se ve ahí. Pero ahora es imposible, ahora sin el permiso de la propiedad. Al final es posible poner puerta al campo. Pues sí, este es el caso típico en que ese dicho se hace realidad. No. Pero en fin, es lo que tenemos. Tenemos una sierra por descubrir, porque yo precisamente uno de los objetivos de esta novela, así como en El tesorero me dediqué mucho a describir cómo era Córdoba en las finales de la Edad Media, aquí aparte de Córdoba también he pretendido hacer un homenaje a nuestra sierra, ¿no? Una novela en la que se pueda andar, que se pueda tocar, que se pueda percibir los olores. Es lo que he intentado, no sé si lo he conseguido, ¿no? Me han dicho gente que la ha leído ya que sí, que efectivamente es una gozada y realmente muchos se asombran ante la magnificencia y la belleza de estos lugares. Y los cordobeses no la conocen, a pesar de los peroles y tal, no conocen la cantidad de belleza escondida que tenemos en la sierra. Pocas cosas conocemos de nuestra ciudad y de la provincia. La sierra siempre ha sido un lugar de atracción eremítica. Recordarás que los mártires de la época califal pues bajaban todos de los monasterios que había en la sierra, precisamente, ¿no? Es un lugar paradisíaco, de una feracidad tremenda, de una belleza aún indescriptible, aunque aquí he tratado de describirla. Y yo creo que siempre ha habido una prevención para el tema urbanístico y demás que ha dado lugar a las parcelas ilegales y al descontrol, cuando se podía haber acometido una ordenación muy regular, controlada y tal. Hay muchas sierras, por ejemplo en Madrid, y no pasa nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, que dejar un sitio ahí como intocable o solamente y encima nadie puede acceder porque está todo vallado, todo. Es surrealista, ¿no? Que Exactamente. No pueda tenemos ahí estos sitios. Tenemos ahí un patrimonio paisajístico fantástico del que no podemos gozar. Y la gente no la conoce. Todo el mundo desde fuera, cuando vienen amigos y nos damos un paseo, se quedan asombrados. No, ellos tienen la idea de mucho calor, Córdoba la llana, la campiña y tal. Nunca se esperan esa belleza y esa feracidad, como digo, esa exuberancia. ¿Cuántas cosas quedan por hacer, verdad, Luis? Pues sí. ¿Será alguna? Pero yo creo que con el talante que tenemos en Córdoba de inanición y de que vengan y nos lo hagan, la misma... A mí recuerdo que me preguntaban una vez la revolución industrial. No, en Córdoba no ha habido revolución industrial. Las pocas manifestaciones industriales que nos tuvieron que hacer, levantinos, en el norte
de la provincia, pues los ingleses y los franceses, ¿no? Es decir, que el cordobés, te digo, ha sido rentista y ha sido pasivo y ha sido... Y ese provincialismo, perdón, ha hecho que la gente acepte su situación, es decir, eso le interesaba al gran hacendado, al clero y tal. Es decir, el que nacía jornalero, como no tenía control, él no tenía control de su existencia, de su vida, de su historia, de la realidad, solamente le quedaba vivir, dejarse hacer, dejarse llevar y ver lo que sucedía, ¿no? Y en eso estamos todavía. Tampoco es pedir mucho que pongan una puerta que se pueda abrir por el campo, ¿no? Para que podamos pasar. Como mínimo, ¿no? Que poco, ¿no? Como mínimo. Hay una asociación que... Sí, hay varias, Desalambrar... Desalambrar, etcétera, ¿no? Algunas. Pero no sé qué eco tienen en quien realmente tiene la potestad. ¿Y cómo trabajaste la trama de esta novela? ¿Tenías un esquema prefigurado o el andamiaje fue cambiando a medida que ibas descubriendo nuevos documentos, nuevas historias? Bueno, yo hice en principio una labor documental y el mismo expediente te da incluso la trama, ¿no? Hay un conflicto, de intereses, es decir, es un eremitorio carmelita que se funda a final del siglo XVI y muy pronto lo abandonan, se les pasa el fervor eremítico y en 1617 se abandona. Ahora, a mediados de siglo, pues a raíz de estas manifestaciones de prodigios, la orden intenta recuperar el lugar, que no solamente era el edificio, sino los terrenos colindantes y todo lo que la fundadora, que fue Beatriz de Haro, dotó para su mantenimiento, fincas, viñedos, olivares y tal, ¿no? Como todo eso se había vendido, se había traspasado al abandonarlo, pues la orden quiere recuperarlo. Lógicamente eso entra en conflicto, en principio con el propietario de las tierras, que es un noble, Leonardo de Argote, pariente de nuestro Góngora. Hay un conflicto con la autoridad eclesiástica que no quiere que se desmadre el tema, que ha habido un conflicto social hace 2 días y no quiere otra vez. Un conflicto entre otras órdenes que no quieren que esa orden suba de prestigio porque el tema del limosneo era importante, ¿no? Si un convento tenía prestigio, tenía más limosnas y más donativos que otro, ¿no? Es decir, hay un cruce de intereses tremendo y después están los propios testigos, ¿no? que tienen su protagonismo, ¿no? Sobre todo, yo lógicamente ahí ya sí entra un poco la ficción a partir de esa realidad, ¿no? Que lógicamente hay una testigo en la que yo le doy un protagonismo, que es Mencía de Clavijo, que le doy un especial protagonismo, ¿no? Y entonces me fue marcando la misma base documental, me daba ya la estructura de esta, ¿no? ¿Crees que está de moda la novela histórica? ¿Por qué crees que le gusta tanto a los lectores este tipo de Bueno, siempre ha habido una sugestión, el hombre, no solamente el artista o el filósofo y tal, siempre ha habido una sugestión por el tiempo, ¿no? El tiempo pasado, el controlar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa incertidumbre hace que se intente recuperar lo que irremediablemente se ha perdido, ¿no? Y dominar, es una motivación, un incentivo, el dominar ese tiempo pasado, ¿no? Eso siempre ha estado en la historia, ¿no? Está en la época de los griegos, con sus epopeyas, los cantares de gesta, el romance, es decir, que siempre ha habido una atracción. El por qué está ahora de moda, pues yo creo que es una especie, bueno, hay quien dice que incluso a raíz de la posmodernidad, con la caída de las ideologías y de la descreencia general en los discursos de la historia oficiales y tal, pues había una especie de nuevo discurso desde la ficción para descubrir la realidad histórica. Yo creo que no es tanto, ¿no? Yo creo que es dentro de esta narrativa literaria, digamos, de la narrativa, yo creo que
es una base muy interesante el partir de hechos históricos, conocidos o desconocidos como este, ¿no? Yo prefiero insertarme en hechos desconocidos, ¿no? Porque de alguna manera le doy un plus didáctico a la novela, ¿no? Lo que está resultando un poco cansino, lo hablábamos antes, es que hay muchos autores de la novela contemporánea que se van a la novela histórica, pero no pasan más allá de 1930, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso ya hay, creo yo, un hastío de esa escenografía belicista, ¿no? ¿Se puede vivir de la literatura, Luis? No. No. Viven 4. Viven 4. Esto es una industria en Andalucía, como hemos hablado antes, no hay industria cultural. Está en el norte, como siempre, ¿no? Nosotros somos el sur, el norte es el que domina el imperio, ¿no? Igual que los ingleses o los americanos, pues en España tenemos el imperialismo catalán, que es el que domina la industria. Tienen sus autores, los que ya han invertido en situarlos y ya escriban lo que escriban, pues tienen los 200.000 ejemplares de salida y a eso se dedican, ¿no? Y ahora no se mide, antes podían salir salían con más frecuencia nuevos autores y tal, porque se medía la calidad. Ahora la calidad no es el imperativo para el triunfo, son otros medios, ¿no? Vargas Llosa tiene un ensayo precioso, ¿no? Que es la cultura del espectáculo, ¿no? Dice que hoy la cultura va por esos derroteros del espectáculo y entonces, por tanto, hay muchas cosas que son falsas, ¿no? Pero son las que venden, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguno de nuestros espectadores que quiera dedicarse a la literatura? Pues que lo haga por placer, pero no como medio de vida, porque la escritura requiere mucho esfuerzo, pero realmente es un placer, una actividad gozosa, ¿no? Y un medio de expresión y de comunicación fantástico, que no tiene límites, que no tiene. Una vez que supera el prurito de desnudarte, pues realmente es un ejercicio placentero. ¿Qué estás leyendo ahora y qué libro nos recomiendas? Bueno, pues realmente, si te dijera lo que estoy leyendo, te asombraría, ¿no? Porque yo escribo de todo, no solamente novela, ¿no? Y entonces escribo mucho por encargo, entonces leo mucho ahora de temas científicos, porque estoy trabajando en un tema científico, ¿no? Y bueno, leo lo que sale, me gusta mucho Vargas Llosa, aunque me decepciona un poco lo último de Vargas Llosa. Yo prefiero el Vargas Llosa de La Guerra del Fin del Mundo, o Lituma en los Andes, y hasta la fiesta del Chivo. A raíz de eso yo creo que este hombre abarca ya mucho, lógicamente tiene mucha demanda, y se ven sus obras, aunque claro, con la categoría de su pluma, pero menos trabajadas y menos... esa riqueza de lenguaje, esa fluidez, esa magia de la técnica, ya no la exhibe de esa manera. Bueno, pues si tú recomiendas Vargas Llosa, nosotros vamos a recomendar a nuestros lectores Espectros en Trasierra, que está teniendo un gran éxito en las librerías, está calando mucho. Te doy la enhorabuena por eso, Luis. Sí. A ver si sigue ese éxito. Bueno, yo más que éxito lo que tengo es agradecimiento a los lectores. Esto fue una sorpresa cuando El Tesorero, y realmente pues me han mantenido esa fidelidad, a pesar de que hace unos años ya del Tesorero, ¿no? Y es muy gratificante que una señora te pare, que no te conoce, y te diga que ha disfrutado leyendo tu obra, pues eso compensa ya todos los malos ratos y todo el esfuerzo que has hecho. Pues enhorabuena por tu éxito y esperemos que vuelvas por el Puente de la Luz para contarnos nuevas historias. Muy bien, muchísimas gracias a ti y te doy la enhorabuena por el programa, como te he dicho, que estamos muy necesitados de estas plataformas de impulso y de difusión de la creatividad cordobesa, que es mucha y buena.
Pues aquí seguiremos mientras podamos hacerlo. Muy bien, Franco, gracias. Nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes en El Puente de la Luz.